Thank you. Sé que algunos ya saben por Facebook o por no sé cómo, pero algunos quizá no. La semana pasada pedimos oración por mi amigo, el pastor José Lingo, en Bogotá, Colombia. Estaba hospitalizado. Tenía 2 tipos de pulmonía, diabetes, cáncer y COVID. Le hicieron una prueba de COVID más tarde en la semana y salió negativo. Ya se había salido del cuerpo el COVID, pero lo que hizo a sus pulmones no pudo aguantar el cuerpo, y medianoche entre sábado y domingo se fue a la presencia del Señor. Hemos pasado por momentos de dolor, de suma tristeza, pensando que ya no está. Un amigo nuestro desde siempre, pero especialmente los últimos 20 años, más o menos, desde que él se fue a Quito y a Santo Domingo para hacer ¿cómo es? El retiro de pastores, y luego nos intercambiamos un poco. Me fui a Bogotá, él vino a Quito, y luego desde que estoy acá en el nuevo ministerio, voy 2 veces al año a Colombia a petición de él y su equipo, y hemos llegado a ser muy, muy íntimos. Era un hombre, ¿cómo se dice? Totalmente transparente. No había una pizca de mentira, ¿no? Todo era exactamente lo que parecía. Y un hombre muy, muy capacitado, tenía éxito en su ministerio. Pasó 50 años como misionero en Colombia. 50. Y no recuerdo si tiene 72 o 73, pero por allí. Y ya terminó la carrera. Y ahora nos toca seguir sirviendo al Señor, sabiendo que uno de los capitanes de nuestro ejército ya no está. Pero vamos a seguir adelante sirviendo al Señor y orando por la familia de él, su linda esposa que tanto amamos, Fran, y sus 3 hijos y nietos, y muchos hermanos y hermanas en Colombia. Era el pastor de pastores allí. Tenía muchos pastores que le vieron a él como su pastor, y Dios le bendijo en gran manera, y es un privilegio haberle conocido. No va a haber velorio. Ellos tienen planes muy claros en cuanto a lo que van a hacer este próximo domingo en la mañana. El culto va a ser una celebración de la obra de Dios en la vida de él. Y a los que les interesa, los que le conocieron cuando fue a Quito, pueden buscarlo. La iglesia se llama Conviva, la abreviación de Congregación Bíblica Bautista, Conviva, y tienen una página de YouTube, y por allí va a pasar el culto memorial o la celebración de su vida. Y han pedido que yo les mande un video de saludo y de memorias. Y Dios es fiel. Dios cumple con su promesa. Dios, no tenemos por qué dudar de él. Si todo lo que nos prometió antes lo ha cumplido, cuando él dice que cuando estamos ausentes del cuerpo estaremos en la presencia de él, yo le voy a creer y voy a seguir creyéndolo. Y
sé que Pastor José, él tiene una perspectiva muy diferente ahora que la que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Él está bien, ya no hay sufrimientos, ya no hay todos esos horribles enfermedades que estaba sufriendo a la vez, y ya puede respirar muy, muy bien. Así que quería avisarles eso. Gracias por seguir orando por la familia Lingo, por favor. Algunos están viajando esta semana de Estados Unidos para allá. La cuñada, los sobrino, algunos más. Los 3 hijos ya están allí, pero, pero están acercándose y los pastores, entiendo que todos se van a reunir el domingo también. Así que sigamos orando y sigamos adelante, porque a nosotros no nos toca todavía. Nos toca seguir sirviendo y mejorando y preparándonos para el servicio. No, no llegamos nunca al punto donde no necesitamos seguir estudiando. José Lingos estaba siempre leyendo otros libros, siempre entendiendo mejor la Biblia, siempre enseñando. Así que nos da el ejemplo que esto no se termina cuando uno tiene un título o tiene un diploma. Lo de estudiar es para toda la vida. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta noche, tarde acá en Tijuana, pero noche para la mayoría de ustedes. Vamos a ver la canonicidad de la Biblia, porque esto es uno de esos temas que es de mucha importancia. Vamos a tratar de captar, de entender qué es lo que significa, para poder basar nuestra confianza firmemente en lo que Dios ha dicho. Cuando hablamos de la canonicidad, yo sé que en el mundo católico, la canonización es otra cosa, no tiene nada que ver con nada de la Biblia. La canonización es cuando alguien se hace santo, ¿no? Algo así. O le hacen santo a uno. Otros declaran que él es santo. Y ese concepto no hay, por supuesto, en la Biblia. El que nos designa santos es el Señor, y Él lo hace no a base de nuestra santidad, sino la de Él, ¿no es cierto? Somos santos porque hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos aceptado el regalo de la santidad que Él mismo nos da, y Él nos declara santos. En el Nuevo Testamento las cartas, las palabras son dirigidas a los santos en las diferentes iglesias, en las diferentes ciudades. Así que la canonicidad de la católica no tiene nada que ver. La canonicidad de la Biblia es el proceso por el cual pasa los escritos de la Biblia para que sepamos qué es la Biblia. ¿Qué significa? La palabra canon, nosotros lo tenemos a través de la Vulgata Latina, proviene del griego originalmente, pero a su vez toma de la palabra hebrea, kane, que significa caña. En el Antiguo Testamento se ve la palabra en Ezequiel capítulo 40, versículo 3, donde dice: me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. En la, ¿cómo es la traducción? La nueva versión internacional dice: a medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. El cordel de lino era para medir, es la cuerda, pero también tenía una vara para medir, una caña para medir. La caña se usaba como un método, un instrumento de medir.
una vara de medir. En el Nuevo Testamento encontramos el concepto en Gálatas 6, versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Conforme a esta regla, esta vara de medir. Y luego en Apocalipsis 11 dice, versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Así que cuando hablamos de canon, estamos hablando de la caña que se usaba para medir. En el Nuevo Testamento, canon recibe el sentido de medida o pauta o criterio. Y es así que fue usado en el primer lugar por los padres de la iglesia, por los primeros líderes de la iglesia en los primeros siglos. Orígenes en el año entre 184 y 254 hablaba de las escrituras como el canon en el sentido de regla para fe y vida. Pero fue en los tiempos de Anastasio, en los años 296 hasta 373, cuando se comenzó a usar, como lo hacemos nosotros, como una lista de libros que tienen autoridad divina. Así que la palabra canon tiene dos sentidos principales. Uno es pasivo y el otro es activo. Estos significados, aunque muy parecidos entre sí, por supuesto, deben ser distinguidos. El sentido pasivo es cuando alguna cosa es medida. El sentido activo es cuando una cosa solo después de ser medida sirve para medir otra. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar en la construcción en otro siglo o en este siglo en lugares menos desarrollados. Uh, no se necesita un metro, esos que son pequeños y tienen una cinta que pasa. Con tal que tengas una cosa que mide un metro, ya tienes la caña, tienes la caña de medida, tienes un palo, una manguera, se usa mucho, una manguera de un metro, ya sabes cuánto es un metro. Para llegar a saber cuánto mide la manguera, tenías que empezar en algún momento con un metro, ¿no? Pero una vez que tienes ya el metro medido, puedes cortar cualquier cosa en un metro y ya sabes cuánto es un metro. No quiero confundirles. La idea es que una cosa es medida y en el otro sentido, esa cosa después de ser medida sirve para medir otra cosa. En el caso de los libros de la Biblia, en sentido pasivo, fueron medidos. Aquellos que tenían la autoridad divina fueron incluidos en el canon. En el sentido activo, estos libros incluidos en el canon son utilizados ahora como regla de fe y vida. Verán en muchas ocasiones en los artículos de fe o la declaración doctrinal de una iglesia, usted verá que bajo la Biblia, lo que creen acerca de la Biblia, está la idea que creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y vida. Todo lo que creemos en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo vivir ahora, se basa en lo que Dios ha dicho en la Biblia. Pero se puede utilizar la Biblia como una regla para medir nuestras vidas, porque la Biblia fue medida. Es el sentido pasivo, porque es medida, y en el sentido activo, porque ahora sirve para medir otra cosa. El canon tiene algunos criterios para
para establecer el canon, ¿no? Primero es el criterio de autoridad. El doctor Bancroft en el libro Fundamentos de Teología Bíblica dice, cada libro habla en un tono autorizado y directamente en nombre de Dios. En incontables ocasiones ocurre esto, a través de expresiones tales como así dice el Señor, la palabra de Dios vino a mí, el Señor me dijo, etcétera. Cuando encontramos esas frases, estamos reconociendo que la autoridad viene directamente de Dios. Se debe entender, no obstante, que la canonización de un libro no quiere decir que o la nación judía por un lado o la iglesia cristiana por el otro le dieron autoridad a ese libro. Es al contrario, estando ya establecida su autoridad sobre bases diferentes y suficientes, como consecuencia se reconoce que el libro pertenece de forma adecuada al canon y de este modo declarado como tal. Este es uno de los grandes malentendidos acerca de la canonización, que un grupo de judíos o de cristianos votaron y decidieron. La autoridad viene del libro mismo, de la escritura misma. El primer criterio es el criterio de la autoridad. El Señor me dijo, la palabra de Dios vino a mí diciendo, sabemos que Dios habló y tenemos la autoridad de Él sobre el asunto. El otro criterio es el criterio profético. Fue escrito por un hombre de Dios. ¿Quién escribió? Si alguien era reconocido profeta de Dios, estaba claro que todos sus escritos no habían procedido de voluntad de hombres, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Dios habló a los padres por los profetas. ¿Recuerdan? Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros padres, a nuestros antepasados espirituales y físicos, en otras épocas, por medio de los profetas. Si un libro había sido escrito por profeta, tenemos el criterio profético. En el Nuevo Testamento tenemos lo mismo. Si un libro había sido escrito por un apóstol de Jesucristo, debía ser aceptado como canónico. En Gálatas 1, versículo 1 dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Versículo 8. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Versículo 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Una muy clara declaración de lo que es el criterio profético. Dios hablando a través de hombres, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento.
y Pablo lo dice, no estoy buscando algo. Si yo quería agradarles, no sería un siervo de Cristo, haría otra cosa. Vendería helados o nieve, como dicen por acá. Eh, el que quiere ser recibido por los hombres no debe meterse en el ministerio, ¿no? Él sabía que esto le iba a separar de los demás y él quería aclarar que el evangelio que él predicaba no era una invención de él, no era el resultado de su muy buena preparación académica. Lo que él escribía vino directamente de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. El tercer criterio es el criterio de poder espiritual. El poder espiritual. En Hebreos 4, versículo 12, 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es cualquier libro, no es un libro que se lee en las vacaciones cuando no tiene nada más que hacer. La palabra de Dios es viva y poderosa, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Significa que si un libro es canónico, tiene la característica de ser constructivo, edificante y transformador. Tiene poder espiritual. No es un escrito, no es papel con tinta, es algo con vida. Tiene la capacidad de construir, edificar y transformar. Este es el criterio del poder espiritual. El cuarto es el criterio de exactitud efectiva y doctrinal. Exactitud efectiva y doctrinal. Todo libro que en base a las pautas anteriores contenía inexactitudes insostenibles era rechazado como no canónico, aunque tenía lo otro, si no estaba correcto, si no había exactitud en lo que dice, era rechazado en base a la simple consideración de que la palabra de Dios debe ser exacta y verdadera. Un ejemplo de un problema que había en los primeros siglos. Santiago 2, versículo 14. Mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe solo por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe. De igual manera,
¿No fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Santiago nos da una visión de la fe salvadora en una manera diferente a que lo hizo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y parecería que este pasaje enseñe que la salvación es por obras, pero no es por obras. Pero porque parece así, este libro estaba en espera por un tiempo para asegurar que sí era canónico, para no meternos en problemas de contradicciones. Ahora nosotros, con la ventaja de la historia, podemos ver que no hay ninguna inconsistencia en lo que dice Santiago y lo que dice Pablo o Pedro o Juan o cualquier otro. Tenemos la misma palabra de Dios, nos muestra que sí hay evidencias, sí hay resultados de nuestra salvación. Y si tu fe no está cambiando tu vida, tu fe tampoco te salvó. Y es lo que está diciendo. Sí, somos salvos solamente por la fe, pero esa fe tiene que ser la fe de salvación, la fe que entra a nuestra vida y nos cambia y empieza a hacer las obras. Pablo dijo a los efesios que no es por obras, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego enseguida dice, pero nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí va a haber buenas obras como resultado de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero es un ejemplo de un problema, un dilema que tenían que solucionar y no fue aceptado inmediatamente el escrito de Santiago. Otro criterio es el criterio de la aceptación. ¿Cómo fue recibido un escrito por las personas a las que iba dirigido en primera instancia? ¿Cómo reaccionaron los que recibieron la carta originalmente? Los corintios cuando recibieron la primera carta, la segunda carta, las iglesias en Galacia cuando recibieron la carta a los Gálatas, ¿cómo reaccionaron? Es, Todas esas personas estuvieron en la excepcional situación de reconocerlo o no como la palabra de Dios. Por esto, las generaciones posteriores intentaron llegar a conocer cómo el libro fue recibido originalmente. Ahora, vamos al Antiguo Testamento por un momento, el canon del Antiguo Testamento. Meternos un poco más en esto. El canon del Antiguo Testamento era necesario porque primero el sistema judaico concluyó con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Si no tenemos un canon, si no tenemos una idea segura de qué es la palabra de Dios al hombre, uh, el hecho de que el templo de los judíos fue destruido, Jerusalén, la ciudad de los judíos fue destruido, nos asustaría. Los judíos fueron esparcidos y se vieron en la necesidad de determinar cuáles libros constituían la autorizada palabra de Dios. A causa de la existencia de muchos escritos extraescriturales, es decir, escritos que no forman parte del canon, no están dentro de la palabra de Dios, y también a causa de la descentralización. Cuando Jerusalén estaba bien, la iglesia en Jerusalén estaba bien, era el lugar central y todo venía y salía de Jerusalén. Pero con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, todo eso cambió. Los judíos habían llegado a ser un pueblo de un libro y ese libro es lo que les mantuvo unidos. La otra cosa que hace necesaria el canon es que el cristianismo comenzó a florecer y comenzaron a circular muchos escritos
de los cristianos. Los judíos necesitaban urgentemente poner a todas estos escritos en evidencia y excluirlos de entre los escritos y de su uso en las sinagogas, porque cualquier podría escribir cualquier cosa y se mete y tenían que decidir, discernir cuáles eran parte del canon y cuáles no. El testimonio de Cristo respecto al canon del Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo confirmando la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, primero cita al Antiguo Testamento. En Mateo 15, en Marcos 7, Juan 10, son algunos de los pasajes donde podemos ver que a pesar de la oposición de los judíos a Jesucristo, nunca cuestionaron la autoridad del Antiguo Testamento cuando Cristo lo citó. Ellos no tenían mucho que decir acerca de Jesús, pero cuando él citó el Antiguo Testamento, ellos sabían que estaba citándola correctamente y ellos no cuestionaron esa parte. El orden de agrupación, bueno, cuando Jesús, solo como ejemplos de que Jesús cita el Antiguo Testamento, él dice en Lucas 11, desde la sangre de Abel, que está en Génesis 4, hasta la sangre de Zacarías, que está en segundo de Crónicas 24, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Él citó estos casos del Antiguo Testamento en dos lugares muy distintos, uno en el Pentateuco, el otro en los libros de historia, para probar lo que él estaba enseñando. En capítulo 24 de Lucas, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús en el camino a Emaús les abre el entendimiento para que entiendan la ley de Moisés, los profetas y los salmos que hablaban de él. El orden de agrupación del Antiguo Testamento hebreo el, es como una del testimonio acerca del canon del Antiguo Testamento y también el testimonio del Nuevo Testamento respecto al canon del Antiguo Testamento. Es decir, cuando el Nuevo Testamento cita una frase, un versículo, un capítulo del Antiguo Testamento, está respetándole, está elevándole, está honrándole, está aceptando la autoridad del Antiguo Testamento. Y esto pasó mucho. No sé si ustedes tienen en sus notas un cuadro allí que dice libro y luego citas. Tienes en estos libros, Mateo, por ejemplo, en capítulo 21, capítulo 22, capítulo 26, tienes varios ejemplos de Jesús, en este caso, citando lo que pasó en el Antiguo Testamento, en Lucas 24, Juan 2, Hechos 17, etc. Todos estos libros del Nuevo Testamento citan frases o salmos o capítulos del Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Se estaba estableciendo el canon del Antiguo y luego viene Jesús. Y tiene que, ahora la cosa empieza a cambiar, tiene apóstoles, los apóstoles empiezan a tomar nota y después de no muchos años ya tenemos escritos del Nuevo Testamento y cómo vamos a determinar cuáles forman parte del canon, cuáles son los libros autoritativos
¿Cuáles son las escrituras inspiradas por Dios mismo? Cuando hablamos de la necesidad del canon, vemos que hay tres factores que determinaron la conformación del canon del Nuevo Testamento. Primero, había un tal Marción, que en el año 140 después de Cristo llegó a Roma anunciando una nueva doctrina y muy pronto consiguió a muchos adeptos. Él rechazó de plano todo el Antiguo Testamento y formuló un canon muy reducido del Nuevo Testamento. Él compuso este canon solo del Evangelio de Lucas y de algunas cartas del apóstol Pablo, a las cuales, eh, a las cuales cambió según su criterio. Por estos surgió la necesidad de ratificar cuál era el canon generalmente aceptado hasta entonces, porque aparece uno con nuevos escritos rechazando lo que ya tenían y eso les motivó. Tenemos que trabajar en esto del canon, tenemos que ver cuáles son palabra de Dios. Otro factor, en las iglesias de aquel entonces se leían libros que eran estimados, pero ciertamente eran dudosos. Es decir, les tenían estima, les tenían respeto, pero no necesariamente por eso llegan a ser parte del plan de Dios. Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, ordenó exterminar todas las escrituras neotestamentarias. El Antiguo Testamento dejamos como tal, pero el Nuevo Testamento tenemos que destruir. Para esto, las iglesias debían entregar todos sus santos rollos. Las iglesias que habían recibido los rollos de las traducciones o del mismo escrito de los apóstoles, tenían que entregarlos. Pero las iglesias consideraron semejante entrega como una directa apostasía a Dios, una rebeldía contra Dios. Trataron de quitarse de encima a las autoridades entregándoles otros escritos no cristianos, cristianos, pero no canónicos, con la esperanza de que las autoridades no apreciaran la diferencia. De esta manera, los primeros cristianos comprendieron mejor la diferencia práctica entre los libros canónicos y los no canónicos. Y esto se hizo muy conocido en toda la cristiandad. Resumimos. Las pruebas para incluir un escrito, un libro, una carta en el canon son 5. El criterio de autoridad, el criterio profético, el criterio de poder espiritual, el criterio de exactitud efectiva y doctrinal y el criterio de aceptación. Ahora, quiero leerles un párrafo de la Biblia de estudio de MacArthur, porque él tiene unas cosas muy bien dichas aquí. Algunos ya tienen esta Biblia de estudio. Déjenme leerles lo que él dice en cuanto a la canonicidad, que está al principio de su Biblia de estudio. Debemos entender que la Biblia es, de hecho, un libro con un autor divino. Aunque se escribió a lo largo de un periodo de 1500 años mediante las plumas de casi 40 escritores humanos. La Biblia comenzó con el relato de la creación de Génesis, capítulos 1 y 2, escrito por Moisés alrededor de 1405 años antes de Cristo, y se extiende al relato de la eternidad futura de Apocalipsis en capítulos 21 y 22, escrito por el apóstol Juan alrededor de 95 después de Cristo. Durante este tiempo, Dios progresivamente se reveló a sí mismo y sus propósitos en las escrituras inspiradas.
Pero esto da lugar a una pregunta significativa. ¿Cómo sabemos cuáles escritos supuestamente sagrados tenían que ser incluidos en el canon de las escrituras y cuáles tenían que ser excluidos? A lo largo de los siglos, tres principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos que venían como resultado de revelación e inspiración divinas. En primer lugar, el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor o un asociado con ellos, como en el caso de Marcos, Lucas, Hebreos, Santiago y Judas. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. En tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la iglesia como un libro inspirado. De esta manera, cuando varios concilios se reunieron en la historia de la iglesia para considerar el canon, no votaron por la canonicidad de un libro, sino que más bien reconocieron después del hecho lo que Dios ya había escrito. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor de 430 antes de Cristo. Para el tiempo de Cristo, el canon del Antiguo Testamento había sido dividido en dos listas de 22 o 24 libros respectivamente, cada una de las cuales contenía el mismo material como los 39 libros de nuestras versiones modernas. En el canon de 22 libros, Jeremías y Lamentaciones eran considerados como uno, igual Jueces y Ruth. Así es que como el formato de 24 libros fue dividido en 22 en listas según el tema, ley, profetas y escritos. Estas tres pruebas clave de canonicidad que se aplicaron al Antiguo Testamento también se aplicaron al Nuevo Testamento. En el caso de Marcos y Lucas y Hechos, los autores fueron considerados, de hecho, los calígrafos de Pedro y Pablo, respectivamente. Pedro hablaba con Marcos y él escribió el Evangelio. Pablo con Lucas trabajaban juntos, viajaban juntos y Lucas escribió bajo la autoridad del apóstol Pablo. Santiago y Judas fueron escritos por los medios hermanos de Cristo, mientras que Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor se desconoce. El contenido de Hebreos está de tal manera de acuerdo tanto con el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva concluyó que debió haber sido escrito por un asociado apostólico. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido universalmente aceptados desde el año 350 hasta 400 después de Cristo como inspirados por Dios. Quería compartir eso, creo que es más claro en general sobre lo que estamos hablando de la canonicidad. ¿De Pastor, acuerdo? Sí, ¿quién tiene la pregunta? yo, ¿qué tal, Joshua? Sí, Joshua. Una pregunta, es bastante puntual. Eh, bueno, es una duda que me surgió, ¿no? Decimos que hay que cumplir los 5 criterios, ¿verdad? Que decimos el criterio de autoridad, profético y de poder espiritual. El poder de exactitud, de efectividad y de aceptación para que sea considerado un libro canónico, ¿verdad? Sí. Entonces, uno de estas, la duda que me asalta es, por ejemplo, el libro de Enoch, ¿por qué fue desestimado si en sí la Biblia dice que él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces, al menos en la Biblia, ¿por qué fue desestimado ese libro? ¿No sería también como reducirla en cierta porción la palabra de Dios? ¿Cuál libro dices? El libro de Enoch, Enoch. Enoch, ya. Tú tienes ahí a la mano el libro de Enoch. para poder escuchar.
Joshua, ¿a qué te refieres como el libro de Enoch? El otro día estaba buscando, estaba leyendo Génesis en realidad, y hablaba que de los ángeles caídos. Entonces me causó curiosidad saber investigar más de eso. Y aparece, bueno, en Google obviamente, me aparece que hay un libro de Enoch que fue desestimado de la Biblia. Entonces, esa Ya, es la duda que me había ok. saltado. Bueno, eh, no tengo conocimiento de primera mano, ¿ok? Empecemos ahí. Pero sé algo de las 5 pruebas. De alguna forma, no solo porque tiene el nombre, tenemos el Evangelio de Tomás, tenemos el Evangelio de no sé quién más. Pueden poner cualquier nombre, pero no necesariamente por eso Enoch escribió, no necesariamente por eso Tomás escribió un evangelio, ¿no? Los que estaban estudiando estas cosas en cuanto los, la canonicidad, ah, los desestimaron porque no llegaron a hacerlo. Nada tiene que ver con el título o el autor cuyo nombre está en la cosa. ¿Sí me explico? Sí, sí, Yo sí, puedo escribir cualquier cosa y poner otro nombre, uh, decir que Cervantes lo escribió, pero Cervantes no lo escribió, ¿no? claro. Um, Cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta, es estilo de un tal pastor y no de Cervantes por el estilo, por las palabras que usa. Vas a poder descifrar que esto no es genuino. Y eso es parte de todo este largo proceso, ¿no? Estamos seguros de la canonicidad porque pasaron por esas pruebas. Se supone que los que no pasaron, que en algún momento fallaron uno de esos criterios, fue desechado y seguimos con lo que sí tenemos. Ok, entiendo. Gracias, pastor. ¿Ok? Ya. Pastor, Ok. nada más una pregunta ahí. Por Sí. ejemplo, soy Cristian. Hola, Cristian. Hola. De los libros que me imagino, me imagino que dentro de estos libros no necesariamente todos estaban en su totalidad mal, sino simplemente no todos están inspirados por Dios. Entonces, porque usted lo mencionó al inicio, ¿no? Había libros cristianos como en la actualidad tenemos, o sea, de personas cristianas que narran acerca del Antiguo Testamento, pero no necesariamente pasaron la prueba de la divinidad del Señor, ¿correcto? Exacto, sí. Ok, No, gracias. y eso vamos a ver este rato en cuanto a los libros apócrifos, ¿no? Ok, No, no son aceptables como parte del canon de las escrituras porque hay algunos errores. Algunos tienen herejías, algunos son completamente blasfemos, otros son historias, ¿no? Que puede o no ser verdad, pero no tienen el peso de ser inspirado por Dios. Y tienes una buena eh, perspectiva allí cuando hablas de libros cristianos. Hoy en día se sigue escribiendo libros y nosotros seguimos comprando y vendiendo y animando a que lean los libros, um, tomando en cuenta que lo único que es inspirado por Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. Tú puedes tener un comentarista, un pastor, un profesor favorito, alguien que ha escrito cosas que a ti te llega y puedes estar muy bien. Um, yo no voy a mencionar nombres porque no importa, pero yo tenía uno que me gustaba cómo escribía y qué lindo y compré el nuevo libro de él que salió hace tiempo y qué desilusión, no tenía nada, no era, parece que le había encargado al perro de la casa escribir su libro, no tenía nada de lo que él había hecho, uh, pero puso su nombre en el libro y vendió muchos ejemplares. No es ningún libro fuera del canon de las escrituras, podemos decir que es inspirado por Dios.
Y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a la inspiración, ¿no? Vamos a explicar la diferencia entre la inspiración bíblica y la inspiración que tenemos. Cualquier tipo enamorado puede ser inspirado a escribir poesía a su enamorada, ¿no? Y les felicito por eso. Seguramente les va a ayudar. Gracias, pastor. Gracias. Sí, yo no soy de esos poetas, pero el hecho de que tu enamorada te inspira y escribes cosas bonitas, no tiene nada que ver con el aliento de Dios, ¿no? Es otra cosa. Así que no todo lo que está escrito fuera de la Biblia está mal, pero no todo, nada fuera de la Biblia es completamente eh, eh, ah, ¿cómo es la palabra? Es autorizada, no es no se puede confirmar, ¿no? Si tú lees un libro de MacArthur o de Swindoll o de cualquier predicador que te cae bien y te motiva a servir al Señor o te motiva a entender mejor la Biblia o te motiva a serle fiel a Dios, eso está súper bien, ¿no? Pero no por eso cada vez que lees un libro te va a hacer lo mismo. En cambio, cuando tienes la Biblia, toda la escritura es útil, todo es útil para ti, todo te va a ayudar y sí puedes contar, sí puedes depender de la realidad de la inspiración de Dios en la Biblia y busca la ayuda en otras partes, lo que quiera, pero siempre regrese a la Biblia. Hay mucho aquí acerca de los libros apócrifos. Vamos a hacer esto un poco, uh, voy a tratar de hacerlo rápido porque no es de suma importancia, solo para hacerles ver que la canonicidad tiene otro lado, el otro lado de la moneda. Cuando no es canónico, esto es lo que pasa. La palabra apócrifo significa escondido o secreto, y con esa palabra se designaron los libros no destinados al uso general porque se consideraba que contenían verdades demasiado profundas para la mayoría o porque se pensaba que contenían errores o herejías. Los evangélicos usamos ese término para denotar los libros que no son canónicos. Y eso tenemos desde Jerónimo allá en el primer siglo, el segundo siglo. De acuerdo con la tradición de Jerónimo, existen 14 o 15 libros apócrifos. Todos se originaron en el período intertestamentario, que va desde el siglo II antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. En ese tiempo de los 400 años, en esos 300 años más o menos. Todos se escribieron originalmente en hebreo o en arameo, menos Sabiduría, Manases y Macabeos, y gozaron de gran popularidad entre la colonia judía de Alejandría. Todos se incluyeron en la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, que se hizo en esa ciudad de Alejandría. Implica que estos judíos, en cierta forma, los consideraron revestidos de la misma autoridad que los otros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, los rabinos que se reunieron en el concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo, asumieron la tarea de fijar el canon. Los libros apócrifos quedaron excluidos del canon hebreo. Es cierto que ningún libro apócrifo se cita directamente en el Nuevo Testamento. Los apócrifos parecen haber influido directa o indirectamente en algunos escritos del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la canonicidad, también hablamos de los padres de la iglesia, y quiero explicar esa frase.
Los padres de la iglesia es el grupo de sacerdotes, teólogos, escritores, eclesiásticos, cristianos, obispos en su mayoría, que van desde el primer siglo hasta el siglo VIII y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo. Muchos padres, los grandes líderes de los primeros siglos de la iglesia antigua, citaron los libros sin reconocerlos como parte de la Biblia cristiana. Cirilo de Jerusalén en el año 381 y Jerónimo en 420 fueron más explícitos en distinguir los apócrifos de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Después, en el siglo XVI, Martín Lutero y los otros reformadores emplearon el Antiguo Testamento hebreo que no contenían los apócrifos. Conocían los puntos de vista de Jerónimo y se alejaron de ciertas doctrinas que la Iglesia de Roma basó en los libros apócrifos. En su propia versión alemana del Antiguo Testamento, que tradujo Lutero en 1534, juntó los apócrifos dispersos a través de la Vulgata en una sola sección. Los colocó después del Antiguo Testamento y los encabezó con las siguientes palabras: apócrifos, libros que no son tenidos por iguales a la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena. Después, otras traducciones protestantes de la Biblia en las lenguas vernáculas siguieron el ejemplo de Lutero, incluyendo la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina en 1569. Frente a esta actitud, la Iglesia de Roma decretó en el Concilio de Trento en 1546 que quienes no reconocieran como sagrados y canónicos todos los libros contenidos en la Vulgata estaban anatematizados, condenados. Primera y segunda de Esdras, la oración de Manases, no están incluidos en la lista de los 12 escritos declarados como canónicos en Trento, porque se publicaron más tarde en la edición de la Vulgata. Los católicos deben saber, y lo he visto, tengo una Biblia que tiene los libros canónicos y ellos, o los libros apócrifos. Apócrifos, gracias. Pero ellos lo refieren a los apócrifos como libros deuterocanónicos, sin que ello implique menoscabo de su inspiración y autoridad, pero deutero es segunda vez, o es como canónicos, pero en otro nivel. Pero la verdad es que no son inspiradas por Dios. Aquí hay una lista de los libros canónicos, no es de mucha importancia. Hay muchas cosas aquí que no voy a compartir porque hay muy pocos interesados. En el Nuevo Testamento hay algunos libros apócrifos. Pretenden dar información acerca de Cristo y los apóstoles, a veces hasta estar escritos evidentemente por ellos, pero se excluyen. Algunos escritos gozaron de popularidad en ciertas iglesias durante los primeros siglos, pero los libros apócrifos nacieron principalmente de la curiosidad y la piedad popular. Su orientación teológica delata su procedencia gnóstica. En su mayoría se escribieron en griego y solo de algunos se conserva el texto completo, para otros dependemos de citas en escritos posteriores. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, sí hay algunos que asomaron por allí entre los siglos 2 y 4. El evangelio de los hebreos procede de Siria, de judeo-cristianos que conocían el escrito de Mateo. El evangelio de los egipcios incluye un diálogo entre Cristo y Salomé.
sobre el repudio de toda relación sexual que no coincide con lo demás de la Biblia en cuanto la sexualidad. Entre los papiros se hallaron varios fragmentos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio desconocido. Se han descubierto documentos que subrayan la pasión y exageran lo milagroso, el Evangelio de Pedro y el de Nicodemo. Otros describen la infancia de Jesús, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio en árabe de la infancia del Salvador. Además hay evangelios menos importantes que se llaman de los 12 apóstoles, de Matías, de Judas, de Bartolomé. En Egipto se descubrió en 1945 una biblioteca de literatura gnóstica escrita en copto, la cual brindó 3 documentos de gran valor. El Evangelio de la Verdad, escrito en Roma, 140 después de Cristo, que habla sobre la redención. El Evangelio de Tomás, procedente de Siria, que da 114 dichos de Jesús agnostizados. Lo cambiaron para parecer más a lo que ellos estaban enseñando. El Evangelio de Felipe, en el que se rechaza enfáticamente todo lo sexual. El cotejo de estos libros con los canónicos es un estudio útil que llevará muchos años todavía. Es interesante, pero mejor en vez de preocuparnos de los evangelios apócrifos, los hechos apócrifos, las epístolas apócrifas y hasta apocalipsis apócrifos, mejor satisfacer nuestra curiosidad metiéndonos más y más en la realidad de la palabra de Dios, en lo que tenemos en el canon de las escrituras. Si este tema, como cualquier de los temas que vamos a ver durante bibliología, si este tema les interesa, les sugiero que hagan un estudio. Como ya hemos visto, Google no es el mejor sistema. Cualquier que puede escribir o leer puede meter algo en Google. Mejor tener algo un poquito más autorizado, pero sí hay buenos conceptos quizá más claros o más detallados en cómo funcionó la canonización de las escrituras y cómo la caña de medir pasó a la caña para medir. Y eso es lo que es importante, que la Biblia, con su origen espiritual, su origen eterno, Cristo dijo, mi palabra permanece para siempre, todo lo demás va a desaparecer. La eternidad de la palabra de Dios nos debe motivar a hacer de la palabra de Dios nuestra caña de medir. Esto debe ser como yo decido lo que creo y lo que hago. Hoy en día, más que nunca, escúchenme, más que nunca hoy en día, tenemos que estar seguros de la autoridad, la seguridad de la palabra de Dios, porque estamos viviendo en un mundo donde todo es negociable, todo es negociable. Hablando de género, hablando de derechos, hablando de perversiones, todo está bien, ¿no? Lo que está mal está bien, lo que está mal, lo que está bien está mal. Todo está cambiando. Nosotros necesitamos asegurar nuestra fe en una caña de medir que no puede cambiar. Tenemos la palabra de Dios. Hay cosas culturales que tenemos que ver, que tenemos que asegurar que entendamos bien la cosa. Si hay cosas que yo mismo he cambiado de opinión en algunas áreas de la vida, porque veo que la cultura del tiempo de la Biblia hace que algunas cosas no sean tan importantes como lo son ahora, o que
que algo que se dice no es exactamente lo que se dice. Hay que leer con diligencia, hay que entender las palabras y las frases y hay que medir nuestra vida por la palabra de Dios para estar seguros de lo que creemos. Así que esto es lo que es la canonicidad. Para la próxima ya vamos a empezar de 2 en 2, así que espero que hayan disfrutado de sus vacaciones, porque ahora sí van a tener que trabajar un poquito más para estar al día. Algunos están ya un poco atrasados. Les animo a que pasen un tiempo con su Biblia y con su libro y con su computadora y ponerse al día con cuanto a los deberes, porque se va a complicar rápido si no lo hacen. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho su presencia aquí en esta iglesia, el Shalom, aquí en Tijuana. Tienen la interesante costumbre de tener reuniones de oración los martes a las 5:30 de la mañana. Y porque soy un buen huésped, yo fui ahora. Y algunos de mis alumnos de esta iglesia no estuvieron y otros sí. Y la que sí estuvo va a tener mejor nota. No es fácil llegar a la iglesia a las 5:30 de la mañana. Yo estuve, pero tuve que salir a San Diego. Disculpen. Claro, sí. Y yo tuve que ir a Chicago, pero estuve aquí, así que tranquilo. No estoy dando excusas ni pretextos, pero sí me veo un poco, ya ha sido largo el día y todavía está el sol afuera, pero ya mismo. Gracias, chicos y chicas, por estar en esta clase. Gracias por participar. Les pido que sigamos orando el uno por el otro. Todos los que estamos en esta clase, estamos involucrados en iglesias, tenemos ministerios, tenemos otras personas que están esperando de nosotros. Así que tenemos que orar el uno por el otro, ¿de acuerdo? Y en especial esta semana les pido otra vez que oren por la familia Lingo y oren por la reunión este fin de semana, celebrando la vida de mi amigo y dando la gloria a Dios por todo lo que él hizo a través de esos 70 y pico de años. Vamos a despedirnos. Juan Carlos Sáenz, por favor, tenga la bondad de dirigirnos en oración. Ok, oremos. Bendito Padre Celestial, nos presentamos ante ti en oración, en primer lugar, para darte, Padre, para reconocer tu nombre, para decirte, bendito eres, santo eres. Gracias, Señor, por habernos creado, gracias por tu palabra, gracias por haberla compilado en este libro maravilloso que es la Biblia y que ahora la tenemos para nosotros a disposición todos los días, a cada instante. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu cuidado, por tu provisión, por tu misericordia, Padre. Te pido por cada uno de los miembros que estamos aquí reunidos del día de hoy. Te pido por los anhelos de sus corazones. Te pido para cada uno, Señor, nos libres de todo mal, de todo peligro. Y aun cuando haya males y peligros, Señor, que aún eso sea una bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te ruego por un descanso placentero esta noche y porque mañana sea un día conforme a tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Muchas gracias y buenas noches.